Imagina por un momento que despiertas en medio de la noche con el peso del mundo sobre tus hombros. Oras, esperas, suplicas, silencio. Abres tu Biblia buscando una palabra, una promesa, cualquier cosa. Silencio. Vas a la iglesia esperando que tal vez allí, en medio de la adoración, finalmente escuches esa voz que tanto necesitas. Silencio. Y comienzas a preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Me abandonó? ¿Hice algo malo? ¿Perdí mi fe? O tal vez Dios nunca estuvo ahí. Si alguna vez has estado en ese lugar, no estás solo. Porque resulta que algunos de los gigantes de la fe experimentaron algo mucho más devastador que tú y yo. Ellos conocían la voz de Dios íntimamente, y luego la perdieron. Bienvenidos a El Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más dolorosos de la experiencia humana: el silencio de Dios. ¿Por qué Dios parece callarse justo cuando más lo necesitamos? ¿Qué hacer cuando el cielo se vuelve de bronce y nuestras oraciones parecen rebotar contra la nada? ¿Y por qué los héroes de la fe pasaron por lo mismo que tú estás pasando ahora? La respuesta va a cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento y sobre Dios mismo. El silencio más devastador de la historia. Comencemos con la escena más desgarradora de toda la Escritura. No es la crucifixión. No es la traición de Judas. Es un momento que muchos pasan por alto. Jesús en el jardín de Getsemaní. Y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Jesús, quien había caminado sobre el agua. Jesús, quien había multiplicado los panes. Jesús, quien había resucitado a los muertos. ¿Qué lo tenía tan angustiado? ¿La muerte física? No. Él sabía que resucitaría. ¿El dolor de la cruz? No. Había visto el sufrimiento humano. Entonces, ¿qué? Por primera vez en toda la eternidad, Jesús iba a experimentar algo que nunca había sentido: el silencio del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras no fueron una cita poética del Salmo 22, fueron el grito desesperado de alguien que conocía la presencia constante de Dios, y de repente no la sentía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Jesús experimentó el silencio de Dios, ¿qué te hace pensar que tú estarías exento? Job, cuando Dios parece injusto. Pero Jesús no fue el primero. 1000 años antes, un hombre llamado Job experimentó algo que podría ser peor que la muerte: el silencio de Dios en medio del sufrimiento inexplicable. Job lo tenía todo: familia perfecta, riqueza abundante, salud perfecta, reputación impecable. Y en un solo día, lo perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza desapareció, su salud se quebró, sus amigos lo acusaron. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Dios no le explicó por qué. Durante 37 capítulos, Job clamó por respuestas. «Oh, si yo supiera dónde hallar a Dios, iría hasta su tribunal. He aquí, clamo violencia, y no soy oído. Doy voces, y no hay justicia. ¿Por qué esconde su rostro y me cuenta por su enemigo?» La respuesta de Dios: silencio. Por meses, tal vez años, Dios permitió que Job luchara con preguntas que no tenían respuestas aparentes. ¿Por qué? Porque a veces la fe más profunda no viene de escuchar la voz de Dios, sino de confiar en Él cuando no la escuchamos. David, el salmista en crisis. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también conocía este silencio. Lee el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David no estaba fingiendo espiritualidad. No estaba escribiendo poesía bonita. Estaba desesperado. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Sabes qué es lo más honesto de este salmo? Que David admite que está dándose consejos a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba dando ninguno. Y David, quien había matado gigantes, quien había sido ungido rey,
quien había escrito canciones que todavía cantamos hoy. David estaba perdido. Pero fíjate cómo termina el Salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Cambió algo externamente? No. ¿Escuchó David la voz de Dios de repente? No. Entonces, ¿qué pasó? David tomó una decisión en medio del silencio. Confiar de todas formas. Elías. Después del milagro, viene el silencio. Pero tal vez el ejemplo más impactante es Elías. Elías, quien había visto fuego caer del cielo. Elías, quien había resucitado a un niño. Elías, quien había cerrado y abierto los cielos. ¿Dónde lo encontramos después de sus mayores victorias? Debajo de un arbusto, pidiendo morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué había pasado? Jezabel lo amenazó y Elías corrió. Pero aquí está lo extraño. Elías había enfrentado a 450 profetas de Baal solo. ¿Por qué le tenía miedo a una mujer? Porque después de los momentos más altos de conexión con Dios, a veces viene el silencio más profundo. Y en ese silencio, los gigantes de la fe parecen personas normales, asustadas, confundidas, vulnerables. ¿Te suena familiar? Los místicos y la noche oscura del alma. Los místicos cristianos tenían un nombre para esto: la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz lo describió como un período de sequedad espiritual donde el alma no puede encontrar satisfacción en las cosas de Dios. Santa Teresa de Ávila lo experimentó por 18 años. Madre Teresa de Calcuta lo vivió durante 50 años. ¿Perdieron su fe? No. ¿Dejaron de servir a Dios? No. Entonces, ¿qué aprendieron? Que la fe no depende de los sentimientos, que Dios no siempre habla, pero siempre está presente, y que el silencio de Dios no es evidencia de su abandono. ¿Por qué Dios parece callarse? Pero aquí está la pregunta de millones. ¿Por qué Dios permite estos períodos de silencio? ¿No sería más fácil si simplemente nos hablara todo el tiempo? Los eruditos y teólogos han propuesto varias razones. 1. Para desarrollar fe madura. Una fe que depende de sentimientos constantes es una fe infantil. Los niños pequeños necesitan confirmación constante de que sus padres los aman. Los hijos maduros lo saben sin necesidad de escucharlo todo el tiempo. 2. Para prevenir la dependencia de experiencias. Si Dios nos hablara todo el tiempo, correríamos el riesgo de adorar la experiencia en lugar de adorar a Dios. Buscaríamos el high espiritual en lugar del Dios eterno. 3. Para enseñarnos a vivir por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Si siempre sintiéramos la presencia de Dios, no necesitaríamos fe. Pero la fe es precisamente creer cuando no vemos. 4. Para refinarnos en el fuego. Los metales preciosos se purifican en el fuego. Tal vez el silencio de Dios es el fuego que quema todo lo que no es esencial en nuestra fe. 5. Para prepararnos para servir a otros. ¿Quién puede consolar mejor a alguien que está pasando por el silencio de Dios? Alguien que ha estado ahí. Pero hay algo más profundo. ¿Y si el silencio de Dios no es ausencia? ¿Y si es una forma diferente de presencia? El silencio como presencia. Piénsalo así. Cuando dos personas se aman profundamente, no necesitan hablar constantemente. Pueden estar en silencio juntos y sentirse completamente conectados. ¿Qué pasaría si el silencio de Dios fuera evidencia de una relación más profunda? No la ausencia de Dios, sino su presencia en una forma más madura. El silencio como invitación. ¿Y si el silencio de Dios es una invitación? Una invitación a buscar más profundamente, confiar más completamente, amar más desinteresadamente, servir más sacrificialmente. ¿Y si Dios no habla porque quiere que nosotros crezcamos? Como un padre que no da todas las respuestas porque quiere que su hijo aprenda a pensar. El silencio como preparación. ¿Y si Dios está preparando algo más grande?
En la Biblia, los períodos de silencio a menudo precedían los momentos más significativos. 400 años de silencio antes de que naciera Jesús. 30 años de vida oculta antes del ministerio público. 3 días de silencio antes de la resurrección. Y si tu período de silencio es preparación para algo que no puedes imaginar, ¿qué hacer durante el silencio? Pero hablemos de manera práctica. ¿Qué haces cuando estás en medio del silencio de Dios? 1. Recuerda quién es Dios. El silencio no cambia el carácter de Dios. Él sigue siendo amor, fiel, justo, misericordioso, presente. Tus sentimientos no determinan la realidad de Dios. 2. Recuerda lo que Dios ya ha dicho. Cuando Dios parece callado, regresa a lo que ya te ha dicho. Su palabra no cambia porque tus circunstancias cambien. Sus promesas no expiran porque no las sientes. 3. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Hace una lista de todas las veces que Dios ha sido fiel en tu vida. Cada respuesta a oración, cada provisión inesperada, cada puerta abierta, cada corazón sanado. ¿Dejó de ser fiel porque ahora no lo sientes? 4. Mantén tus disciplinas espirituales. Ora aunque no sientas ganas. Lee aunque las palabras parezcan vacías. Adora aunque no sientas emoción. Sirve aunque no tengas motivación. ¿Por qué? Porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. 5. Busca. Comunidad. Dios a menudo habla a través de otros cuando parece callado contigo. No te aísles. Busca a hermanos que puedan llevar tu fe cuando la tuya se tambalee. 6. Sirve a otros. Paradójicamente, a menudo escuchamos mejor la voz de Dios cuando dejamos de enfocarnos en nosotros mismos. Sirve a los pobres. Consuela a los que lloran. Ayuda a los necesitados. Tal vez descubras que Dios estaba ahí todo el tiempo, trabajando a través de ti. 7. Espera. Activamente. Esperar no es pasividad, es expectativa llena de fe. Espere yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La paradoja del silencio. Pero aquí está la paradoja hermosa. A menudo, después de los periodos más profundos de silencio, viene la revelación más clara de Dios. Job, después de su silencio, experimentó una revelación de Dios que lo cambió para siempre. David, después de su desesperación, escribió algunos de sus salmos más hermosos. Elías, después de su depresión, escuchó el silbo apacible y delicado de Dios. Jesús, después de su abandono, resucitó en victoria. ¿Coincidencia? No. El silencio. Como maestro. Porque el silencio de Dios nos enseña cosas que su voz no puede, que lo amamos por quien es, no por lo que hace, que confiamos en su carácter, no en nuestros sentimientos, que nuestra fe es real, no dependiente de experiencias, que su presencia no depende de nuestras percepciones. Una perspectiva diferente. ¿Y si te dijera que tal vez Dios nunca ha estado en silencio? ¿Y si el problema no es que Dios no habla, sino que hemos perdido la habilidad de escuchar? Vivimos en un mundo ruidoso, notificaciones constantes, entretenimiento sin fin, preocupaciones que gritan, voces que compiten por nuestra atención. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio completo? No silencio de voces externas, silencio de voces internas, silencio de pensamientos ansiosos, silencio de planes y preocupaciones. Tal vez Dios está hablando en un susurro y nosotros estamos esperando un grito. El silencio de Dios en la Biblia. ¿Sabes cuántas veces la Biblia menciona el silencio de Dios directamente? Muy pocas. Pero ¿sabes cuántas veces implica que los siervos de Dios pasaron por periodos donde no escucharon su voz? Constantemente. Moisés en el desierto por 40 años. José en la prisión por años. Daniel en el exilio por décadas. Pablo en la cárcel por años. ¿Perdieron su fe? No. ¿Dejaron de servir? No. Entonces, ¿qué hicieron? Siguieron obedeciendo lo último que Dios les había dicho.
la obediencia en el silencio. Tal vez esta es la clave. La fe madura no es escuchar la voz de Dios constantemente. Es obedecer lo último que te dijo, incluso cuando no escuchas nada nuevo. Es vivir según sus principios, incluso cuando no sientes su presencia. Es amar como Él ama, incluso cuando no sientes su amor. El silencio. Como confianza. Y si el silencio de Dios es la mayor muestra de confianza que puede darte, piénsalo. Cuando confías completamente en alguien, no necesitas supervisar cada uno de sus movimientos. Cuando crees en alguien, no necesitas verificar constantemente si está haciendo lo correcto. ¿Y si Dios confía tanto en ti que no siente la necesidad de dirigir cada paso? ¿Y si tu madurez espiritual se mide por lo bien que funcionas en el silencio? Una promesa en el silencio. Pero hay algo que necesitas saber. El silencio de Dios no es permanente. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. No te dejaré, ni te desampararé. Estas promesas no expiran durante el silencio. Se activan especialmente durante el silencio. Testimonios del silencio. Algunos de los testimonios más poderosos no vienen de cuando las personas escucharon la voz de Dios, sino de cuando decidieron confiar en Él a pesar de no escucharla. Mujeres que perdieron hijos y siguieron adorando. Hombres que perdieron todo y siguieron dando. Jóvenes que enfrentaron la muerte y siguieron cantando. Ancianos que perdieron la salud y siguieron sirviendo. ¿Qué los sostuvo? No experiencias sobrenaturales, no voces audibles, no visiones dramáticas. Una decisión simple: confiar en el carácter de Dios, independientemente de las circunstancias. El silencio, como preparación para la eternidad. Aquí hay una perspectiva que podría cambiar todo. ¿Y si el silencio de Dios en la tierra es preparación para la eternidad? En el cielo no necesitaremos fe porque veremos cara a cara. No necesitaremos esperanza porque todo será perfecto. Pero el amor seguirá siendo necesario. Y el amor se perfecciona en el silencio. Cuando amas a alguien no por lo que te da, sino por quien es. Cuando confías no por lo que escuchas, sino por lo que sabes. Cuando sirves no por lo que recibes, sino por lo que das. Una invitación personal. Si estás pasando por un periodo de silencio de Dios, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás abandonado, no has perdido tu salvación, no has cometido el pecado imperdonable. Estás en muy buena compañía. Job, David, Elías, Jeremías, Jesús mismo, todos estuvieron donde tú estás, y todos salieron más fuertes. No porque el silencio terminó, sino porque aprendieron a encontrar a Dios en el silencio. ¿Cómo encontrar a Dios en el silencio? 1. Cambia tu definición de escuchar a Dios. Tal vez has estado esperando una voz audible, y Dios está hablando a través de circunstancias que se alinean, personas que aparecen en el momento justo, paz que viene sin explicación, puertas que se abren misteriosamente. 2. Busca su presencia, no solo su voz. La presencia de Dios no siempre viene con palabras. A veces viene como fortaleza inexplicable en momentos difíciles, esperanza que no tiene lógica, amor que surge de la nada, gozo en medio del sufrimiento. 3. Mira hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Antes de preguntarte dónde está Dios ahora, recuerda dónde estaba antes. Antes de cuestionar su fidelidad futura, celebra su fidelidad pasada. 4. Enfócate en lo que puedes controlar. No puedes controlar cuándo Dios habla, pero puedes controlar si obedeces lo que ya sabes, si mantienes tus disciplinas espirituales, si sirves a otros en necesidad, si buscas su rostro en su palabra. El ministerio del silencio. ¿Sabes cuál es uno de los ministerios más poderosos? El ministerio de aquellos que han pasado por el silencio de Dios. Porque cuando alguien está desesperado por escuchar la voz de Dios,
¿A quién van a escuchar? No a alguien que nunca ha luchado, no a alguien que siempre ha tenido respuestas fáciles. Van a escuchar a alguien que ha estado en el valle y ha salido del otro lado. Alguien que puede decir, yo también he estado donde tú estás, y Dios sigue siendo fiel. Una palabra de aliento. Si estás en el silencio ahora mismo, déjame decirte algo que tal vez necesitas escuchar. Tu fe en el silencio vale más que 1000 experiencias sobrenaturales. Tu adoración sin sentimientos es más preciosa que toda la música del cielo. Tu servicio sin motivación es más valioso que todas las obras hechas en emoción. ¿Por qué? Porque es fe pura, amor desinteresado, confianza absoluta. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando. El silencio. ¿Qué habla? A veces el silencio de Dios habla más fuerte que su voz. Habla de su confianza en ti. Habla de tu madurez espiritual. Habla de una relación que ha crecido más allá de la dependencia de experiencias. Habla de un amor que ya no necesita confirmación constante. Una perspectiva eterna. Cuando llegues al cielo y veas todo desde la perspectiva de Dios, ¿sabes qué creo que vas a descubrir? Que los momentos cuando pensaste que Dios estaba más lejos, fueron los momentos cuando estuvo más cerca. Que los periodos cuando pensaste que no te escuchaba, fueron cuando más atentamente estaba escuchando. Que los tiempos cuando pensaste que te había abandonado, fueron cuando más fieramente te estaba protegiendo. No porque no le importaras, sino porque le importabas demasiado como para interrumpir lo que estaba haciendo en tu vida. Un llamado a la acción. Esto fue el código sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Pero quiero pedirte algo. Si has pasado por períodos de silencio de Dios, comparte tu testimonio en los comentarios. No para presumir de tu espiritualidad, sino para alentar a alguien que está pasando por lo mismo ahora. Cuéntanos, ¿cómo te sostuvo Dios durante el silencio? ¿Qué aprendiste que no podrías haber aprendido de otra manera? ¿Cómo cambió tu perspectiva sobre la fe? ¿Qué le dirías a alguien que está en el valle ahora mismo? Y si estás en el silencio ahora mismo, déjanos saber. No tienes que dar detalles. Solo di, estoy en el silencio, pero sigo confiando. Porque hay poder en la comunidad. Hay fortaleza en saber que no estás solo. Y hay esperanza en escuchar que otros han pasado por lo mismo y han salido más fuertes. La pregunta final. ¿Y si el silencio de Dios no es algo que debes superar, sino algo que debes abrazar? ¿Y si no es un problema que debes resolver, sino un regalo que debes recibir? ¿Y si no es evidencia de que algo está mal, sino confirmación de que todo está bien? Porque tal vez, solo tal vez, el silencio de Dios es la forma más profunda de comunicación de todas. No palabras que escuchas con tus oídos, sino verdades que conoces en tu corazón. No instrucciones que sigues con tu mente, sino amor que sientes en tu alma. ¿Puedes escuchar el silencio de Dios hablándote ahora mismo?